Él nos enseñó a orar. Él nos dio un modelo para hablar con Dios. Y si Él dijo que en esa oración debemos decirle al Padre, hágase tu voluntad, eso no está allí puesto para que tú digas, bueno, si quiero lo digo. Entonces estás diciendo que todas las palabras de Jesús no son importantes. Pero esa palabra, esa frase, hágase tu voluntad, tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios. Normalmente quitamos esa frase de nuestras oraciones cuando queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad. Y quiero que leamos allí en Mateo, capítulo 6. Este pasaje no estaba en el boletín. Son de esos textos que vienen a la mente. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice allí en el versículo 5. Voy a leer desde el 5. Dice el Señor Jesucristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Quiero decirle que, aunque esta oración se la sabe de memoria mucha gente, es la oración que menos hacemos. Si los principios que hay aquí en esta oración los olvidamos muy a menudo. Casi nunca nuestra oración comienza así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ahí casi siempre la empezamos, Padre nuestro, Señor. Pero lo que viene después se nos olvida. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otras palabras, porque tú eres el Dios soberano, porque tú eres el que manda, porque tú eres el que decides, porque tú eres el que llevas a cabo tus planes. Y yo te digo una vez más, Señor, haz lo que quieras. Padre amado, te pedimos que en esta hora tu palabra, como siempre lo has hecho, nos lleve a conocerte más.
Tu palabra nos enseñe más acerca de ti. Tu palabra redarguya nuestros corazones, nos reprenda, y tu palabra nos instruya y nos corrija en cuanto a nuestra conducta para contigo. En medio de una generación y de un mundo, oh Dios, que se ha levantado creando sus propios dioses, sus propios ídolos. Incluso el hombre cree que él es un Dios. Que nosotros, a la luz de tu palabra y bajo el escrutinio y la labor preciosa de tu Espíritu Santo, podamos disfrutar de un conocimiento saludable y sano de quién eres tú y qué posición tenemos delante de ti. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra. Solo tú puedes enseñar a tu pueblo, Señor. Me has puesto a mí en este lugar para simplemente, como aprendíamos hoy en la escuela dominical, ser ese mesero que sirve el plato, porque tú eres el chef. La autoridad no está en mí, Señor, la autoridad está en lo que tú has dicho. Mejor dicho, está en ti, el Dios que ha hablado. Ayúdanos a humillarnos delante de tu palabra, a temblar ante tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Nuestro Dios, hermanos, es el soberano Dios, el soberano sobre todo, el que gobierna, el que lleva a cabo sus planes, el que dirige no solo la historia de la humanidad, sino la historia y la existencia de todo cuanto Él ha creado. Y Él lo ha creado todo. No hay una partícula en este universo que pueda reclamar que surgió sola. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que quieren enseñar en las escuelas. Muchos de nuestros niños están en escuelas cristianas. Gracias a Dios, por lo menos allí se les enseña que Dios creó. Pero los que tienen hijos en escuelas públicas, los que tienen hijos en la universidad, porque van a llegar a la universidad, y es triste decirlo, pero la mayoría de las grandes universidades de esta nación, comenzando siendo cristianas, su base fue cristiana, y hoy día en esos lugares el ateísmo se levanta con orgullo delante del Dios Santo. Hemos estado durante varias semanas respondiendo a preguntas. Ustedes estuvieron al tanto de este material que hemos estado compartiendo con la iglesia, este pequeño libro que escribió en medio de la pandemia el pastor John Piper. Y estuvimos respondiendo por varios domingos aquella pregunta: ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Y usted pudiera aplicar eso a todo en la vida. Usted pudiera decir: ¿qué hizo Dios por medio de las Torres Gemelas? ¿Qué hizo Dios por medio del huracán? Y piensa ahora en el huracán que arrasó tu país. ¿Qué hizo Dios por medio del tsunami que literalmente arrasó? Bueno, hay varios que han arrasado. Allá en Japón hubo uno hace varios años, hubo otro por la zona, otra de estas, Indonesia, 250,000 de muertos en cuestión de horas. No estamos hablando porque un huracán se demora varios días, no, el tsunami es cuestión de un par de horas, 2 o 3 horas, arrasar.
¿Qué hace Dios a través de todas esas cosas? ¿Qué ha hecho Dios contigo cuando perdiste aquel familiar tan querido? ¿Qué hizo Dios contigo cuando perdiste el trabajo? ¿Qué hizo Dios contigo cuando tu matrimonio se destruyó? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios contigo? Sí, porque no solo es para el coronavirus, esto aplícalo ahora a todo. Porque si solo sacas a Dios de un evento de tu vida o de un evento de la humanidad, ya Dios deja de ser Dios y de ser soberano. Óyelo bien. Porque aún el diablo, a quien le echamos la culpa de muchísimas cosas, ¿verdad? Cuando algo malo pasa, ¿qué dice la gente? La mayoría, incluso hasta los cristianos, ¡ese diablo! Aún el diablo, aún Satanás, aún la serpiente antigua tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. ¿No lo sabías? Pero se nos olvida. Y un poco que hacemos como creer hasta a nuestros hijos de que hay una batalla una batalla equilibrada entre Dios y Satanás, y que Satanás Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios diga. El bien, óyelo bien, el bien siempre va a prevalecer. Aunque parezca lo contrario. Y hoy, moviéndonos en ese mismo material que publicó Piper, y yo no he querido, de hecho quizás alguno de ustedes lo leyó, pero puede que algunos no lo hayan leído, y si lo leyó, nos pasa como con muchos libros, que leímos el libro y después te digo, dime algo del libro. Ay, pastor, se me olvidó. Entonces, como yo sé cómo somos todos, porque somos todos, no tenemos Alzheimer, pero se nos olvidan una pila de cosas. Y sobre todo cosas importantes de la palabra de Dios, pues entonces me he tomado la tarea de tomar de este libro enseñanzas bíblicas. Para mí tienen valor estas enseñanzas porque vienen de la palabra de Dios, no porque las escribió Piper. Piper simplemente compartió algunas cosas. Es la palabra de Dios ante la cual la iglesia se tiene que inclinar, y tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Que Él es el soberano sobre todo. De hecho, si usted leyó ese pequeño libro, es un libro pequeño, se lee rápidamente, ese pequeño libro, Coronavirus y Cristo, lo recomiendo, está gratuito. Si no lo tiene, yo se lo mando después, está ahí gratuito en el internet. Este hermano Piper, que ya está viviendo la última etapa de su vida, él lo dice, yo estoy viviendo entre los 70 y los 80, creo que tiene como 74 años John Piper, y él usa una frase en este libro. La frase es providencia amarga. Providencia amarga. Y el coronavirus es eso, una providencia amarga. Incluso si hay algo que usted y yo, hermanos, tenemos que saber, es que describir algunas de las obras de Dios como amargas no es una blasfemia. No está mal en algún momento decir, wow, cuán dolorosa ha sido esta obra de Dios en mi vida. Cuán difícil ha sido este trabajo de Dios para conmigo. Cuán amargo ha sido este camino. Eso no está malo decirlo. ¿Saben quién lo dijo? Bueno, pues Noemí. Si usted ha leído la escritura, ¿saben quién es Noemí? La suegra de Ruth. Ella había perdido a su esposo.
Óyelo bien, en estos días de coronavirus en que oímos de que murió, ahora mismo tenemos aquí de cerca, el hermano Jorge diría, murió mi padre, pastor. Tenemos de cerca testimonios. Personas que conocemos, de la familia, de iglesias, pastores. Estamos hablando que el número en estos días, el número de pastores que han muerto, nos contaban allá, sobre todo en Nicaragua y en otros países, nos contaron en un país donde muchos de estos pastores, con buena intención, pero se descuidaron en ese llamado de ir a las calles, de ir a ayudar a los enfermos, de dar de comer a los pobres, y se fueron y se contagiaron más de 100 pastores en un país de una denominación, no recuerdo ahora si era pentecostal, bautista, no sé cuál era la denominación, pero se contagiaron 100 de ellos y murieron. Sí, no importa, sabemos que esto es real. Y saben una cosa, esta mujer, Noemí, había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos. Una de sus nueras se fue después que murió su hijo, y todo aquello producto de aquella hambruna y el exilio. Y miren las palabras de Noemí. Allí en el libro de Ruth aparecen las palabras de esta mujer. En Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. El nombre Mara significa eso, amargura. Llámenme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Oye bien esto, yo quiero que tú le prestes atención a lo que está diciendo, porque el cristianismo de ahora, no sé, pero ahora no, ahora es al revés, ahora queremos que Dios nos llene ¿qué? Las manos. No, si Dios quiere nos vacía las manos otra vez. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo y lo va a seguir haciendo con los suyos. Óyelo bien, con los suyos. Eso es un privilegio que Dios da solamente a los que son de Él. Él los disciplina y los castiga muchas veces, incluso los azota para el bien de ellos. Esta historia de Noemí, de Ruth, ¿a quién se le hubiera ocurrido de que de esta familia, y de una mujer que fue insertada en esta familia que no era judía, que era una gentil e incluso de una nación enemiga de Israel, Dios iba a traer al Mesías? A nadie se le puede ocurrir, solo a un Dios soberano. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo nos ponemos aquí a armar el rompecabezas y tú y yo nos ponemos a veces, ¿y por qué? ¿Y para qué? Mejor cerremos la boca, hermanos, y digámosles al Señor, haz lo que bien te parezca. Hágase tu voluntad. Esa frase que leía Carlos ahí en el boletín, después escríbela en la casa por ahí o búscala, pero de Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada. ¿Para qué es una almohada? ¿Para qué es una almohada? Para descansar. Es más, cuando nos quitan la almohada, ¿cómo nos sentimos? Vaya, yo he tenido que dormir a veces sin almohada. Yo he estado en situaciones en mi vida que he tenido que agarrar el zapato y ponérmelo. Pero aún así uso un zapato de almohada, ¿no? Porque como algo para... Dice que Jacob un día tuvo sueño, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue la almohada de Jacob? Agarró una piedra ahí porque no había almohada. Pero algo que le levantara un poco la cabeza. Uno necesita algo donde apoyarse. ¿Sabes qué? La soberanía de Dios para los hijos de Dios. Esto no es para el mundo. El mundo no conoce esto. Es una almohada donde yo puedo recostarme y descansar. Y pase lo que pase y venga lo que venga, voy a estar tranquilo porque se hizo lo que Dios
quería. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella no dice, pero Satanás, ese diablo. No. Ella está en la misma sintonía que Job. Después voy a hablar de Job, pero no quiero ahora. Me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Repito, describir algunas obras de Dios como amargas no es blasfemia. Noemí no estaba mintiendo. Noemí no estaba exagerando. Noemí no estaba acusando a Dios, no. Noemí solo estaba describiendo un hecho terrible que le había tocado a ella vivir. Así que, hermanos, hablar de una providencia amarga no demuestra un desprecio por los caminos de Dios. Es simplemente una descripción. Y tenemos que aprender ese lenguaje. Ahora porque muchas cosas yo también las ignoraba. Ahora yo puedo mirar atrás y pensar cuando yo tenía 19 años y estuve 32 días en cuidados intermedios, no intensivos. Porque en Cuba, con los que tienen esperanza los meten en intensivo. A los que meten en intermedio son los que tíralo para la basura. Allí ponían a los que, de hecho, lo entendí. Porque en aquellos 32 días sacaron de ahí 8 muertos. Yo los vi. Mis vecinos ahí, porque éramos 30 personas en una misma sala. Recuerdo que cuando entré a aquella sala, yo estaba al final de la sala. Yo era el último. Grave. Y a los pocos días me pasan a una cama y me dijeron, parece que estás mejor porque te pusieron en otra cama. Lo que no me dijeron fue que esa cama se había vaciado porque se había muerto uno. ¿Entiendes? Ahí se moría uno en cualquier cama. Y hoy tengo que entonces mirar atrás y decir, wow, en los planes de Dios estaba pasarme aquellos 32 días en terapia intermedia para que yo aprendiera que la vida, aún con 19 años, le pertenece a Él. Y si Dios hubiera querido, me hubiera llevado con 19 años. Pero Él quiso darme otra oportunidad. Eso estaba planificado ya. No es que a Dios se le ocurrió estando yo en el hospital. No. Ahora lo puedo ver con más claridad. Dios me estaba preparando. ¿Cómo tú puedes lograr que un joven de 19 años tenga compasión por enfermos, tenga compasión por gente moribunda, tenga compasión, metiéndolo allí para que vea a la gente morirse a su lado? Allí yo aprendí a estar al lado de un canceroso, al lado de uno que estaba podrido, al lado de uno que se estaba muriendo con gangrena, allí con ellos, 24 horas, 7 días por semana, 32 días. Dios me estaba preparando, me estaba enseñando, me estaba sensibilizando. Cosa que no se aprende en un curso ni se aprende en un seminario. Tenemos que cambiar muchas cosas. Incluso en el capítulo 2 del libro que escribió Piper, él dijo que la dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en medio de esta providencia amarga. Por supuesto, no si hemos aprendido el secreto de lo que Pablo descubrió. Miren el secreto de la vida de Pablo, que no es secreto, está allí revelado en la palabra. Miren lo que Pablo le dijo a los corintios. En el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo, como entristecidos
mas siempre. ¿Cómo se entiende eso? Entristecido, pero no he perdido ¿qué? Mi gozo. Como pobre, soy un pobre, sin embargo, me considero rico y enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este secreto, mis hermanos, se puede resumir en estas palabras. La soberanía que puede detener el coronavirus. ¿Puede o no puede Dios detener el coronavirus? Sí. Y no está mal que tú y yo oremos, Señor, termina con esto. Pero no nos equivoquemos, hermanos. A cada rato oigo de que en tal ciudad, de que en tal lugar salieron miles. Detén esto, y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. No está mal que nosotros oremos, pero ¿quién le ha dicho a usted que por la multitud que salga Dios va a detener el coronavirus? ¿Quién te ha dicho a ti eso? La soberanía que puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho, porque sabemos que lo ha hecho, Dios lo ha hecho. ¿Puede Dios detener el coronavirus? Sí. ¿Lo ha hecho? No. Entonces, esa soberanía es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Y saber esto hace la diferencia. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de la generación, o de las últimas generaciones. Escuchaba ayer al pastor Juan Manuel Vaz de Barcelona. Vean, oigan ese sermón, se los recomiendo. Después se los voy a poner en YouTube. Perdón, en cualquiera de los, sí, en WhatsApp. De la cruz al paraíso. Y él habla de lo que le dijo David a Salomón. David le dijo a Salomón: sé hombre. Hermano, con el perdón, pero hay muy pocos hombres hoy en las casas. Hay una generación floja. Sé hombre. Y tristemente nosotros hemos querido hacerle la vida fácil a nuestros hijos. No va a haber hombres en el futuro, se van a extinguir los hombres. Porque muchos padres están criando hijos flojos. Les hacen la vida fácil. Pero Dios es el Padre perfecto. Y al mismo tiempo que es el Padre perfecto, es el Dios soberano. Y por eso sabe cómo tratarnos. Y todo lo que Él está haciendo nos conviene. Es para nuestro bien. Ese es el final del sermón, así que no quiero adelantarme a esas últimas enseñanzas. Saber esto hace la diferencia. Hay dos cosas importantes que vamos a ver en el tema de hoy. Primero, Dios hace lo que quiere. Usted tiene su bosquejo allí. Dios hace lo que quiere. Y segundo, no es momento para ver a Dios de una forma sentimental o romántica. Ese es otro de los grandes problemas de esta generación. Las cosas, el romance o el sentimentalismo. Y de hecho la mayoría, cuando le preguntas a alguien, cuando se va a casar a alguien, ¿y por qué te vas a casar? Porque me agrada ella. O él me agrada. ¿Quién te dijo que ese es el motivo de un matrimonio? ¿Sabe cuál es el motivo para un hombre de un matrimonio?
ama a esa mujer y muere por ella. Si se le dijera eso en la consejería matrimonial a una pila de gente que hay por ahí que quieren casarse, renunciarían hoy mismo. Y mujer, ¿tú te vas a casar? Sí, está bien. Sométete a él. Pero nos enseñan otra cosa. Dios hace lo que quiere. De hecho, el objetivo que nos proponemos hoy con este tema de la soberanía de Dios, mis hermanos, es mostrar que Dios gobierna sobre todo y es infinitamente sabio. Él es soberano sobre el coronavirus. También queremos compartir y demostrar que el que Dios gobierne sobre todo, el saber que Él es infinitamente sabio e incluso Él gobierna sobre el coronavirus, eso es una buena noticia. Y de hecho es el secreto para que experimentemos la dulzura de Dios en medio de su providencia amarga. Si usted se acerca al hermano Jorge Luis y le pregunta, Jorge Luis le puede decir, ¿he vivido días difíciles? Sí. ¿He vivido días tristes? Pudiera que hasta Jorge pudiera decir en algún momento como Noemí, y no está mal. He sentido la amargura de la pérdida. He sentido la amargura del dolor y de la separación. Pero, ahí está el cambio. Pero, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios y en lo que Dios dice, me he podido fortalecer y convertir incluso la amargura en dulzor. ¿Por qué? Mi padre ha sido salvo, pudiera decir Jorge Luis. Mi padre está con el Señor. Volveré a ver a mi padre Porfirio. No lo veré en Ciudad de México. No me hace falta verlo en Ciudad de México. Lo veré en la ciudad celestial. ¿Te das cuenta? ¿De dónde hemos sacado todo esto? De aquí, que dice que esta palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Si tú no vas al panal, si tú no comes de la miel, pues por supuesto, todo lo que va a acontecer en tu vida va a ser amargura, 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 y tú no ves el dulzor por ninguna parte. Y eso es lo que nos proponemos al hablar de que nuestro Dios, amados hermanos, hace lo que Él quiere. De hecho, decir que Dios gobierna sobre todo, hermanos, significa que Él es soberano. Y óiganlo bien, este asunto de la soberanía de Dios implica, oigan bien, que Él puede hacer, y de hecho hace todo lo que quiere y todo lo que Él decide hacer. Y esto es importante porque aquí decimos decide porque, y usted lo va a ver en las Escrituras, en muchos lugares, usted va a ver que en cierto sentido Dios desea cosas que nunca va a realizar. Un ejemplo, tengo uno aquí en el boletín, pero ahora viene a mi mente uno. Dios desea, y pudiéramos decir, y la Biblia lo apoya, Dios desearía salvar a todo el mundo, pero no decidió salvar a todo el mundo. ¿Sí o no? No. ¿Todo el mundo se salva? ¿Todos los seres humanos que han vivido sobre este planeta han sido salvos? Responde. No.
¿Podía haberlo salvado Dios? Sí. Pero Él quiso o quería, pero no decidió hacerlo. Y eso es lo que le compete a un Dios soberano. Él tiene deseos, pero Él decide hacer lo que Él entiende que conviene. Y no precisamente lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Porque de hecho, óyelo bien, muchas de las cosas que tú y yo hemos creído que nos convienen en la vida, nos salieron chuecas. Aquel trabajo que yo pensaba que era el mejor trabajo, ¿qué te pasó? Aquel galán o aquella doncella que tú pensabas que era lo mejor para tu vida, ¿qué te pasó? Tú no te lo sabías todas. De hecho, esa es la lucha de los padres con los hijos. No te conviene esa muchacha, no te conviene este muchacho, y tú no sabes nada, viejo. No, los viejos hay que oír a los viejos. Me preocupa también eso. Hoy día la comunicación entre padres e hijos es débil, pero entre nietos y abuelos se ha perdido. Es muy extraño que un nieto hable con sus abuelos o se siente a escuchar el consejo de sus abuelos. Y tristemente, y les advierto de un peligro aquí en América, y tristemente muchos padres no se esfuerzan aquí en América para que sus hijos mantengan el idioma de sus abuelos. ¿Y sabes qué? Nunca tus hijos podrán disfrutar de la sabiduría de los abuelos, porque tú no les enseñaste la lengua de sus abuelos. Eso es un comercial entre col y col. Dios puede expresar deseos que Él mismo decide no llevar a cabo. Y en ese sentido no lo decide. Dios mismo no deja que ese deseo pase de un deseo a un acto o a la realización. Y en el libro Piper da un ejemplo, allí en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 32 y 33. Dice, antes, y ahí está hablando el profeta de parte de Dios, hablando de Dios, de ese Dios soberano. Dice, antes, si Dios aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dice el verso 33. Porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, que Dios sí nos aflige. Eso es lo primero que tienes que aprender. Dios sí nos aflige. En otras palabras, Dios sí nos pone en situaciones estrechas y dolorosas. Sí, Él lo hace. Pero no porque sea de su agrado. Podemos pensar que eso significa que aunque hay aspectos del carácter de nuestro Dios, del corazón de nuestro Dios, que hacen que se incline a no afligirnos, porque Dios pudiera tener esa tendencia que muchas veces tenemos los padres. Yo no quiero que mis hijos se sientan mal. Yo no quiero que mis hijos sufran. Pero ¿qué pasa? Hay otros aspectos del carácter de Dios que demandan la santidad y rectitud de afligirnos. Por eso Dios nos está formando y educando de manera correcta y justa. Y nosotros, tristemente,
el mejor de los padres terrenales, óyelo bien, y ahí me incluyo yo porque yo soy un papá también, el mejor de los padres terrenales, de alguna manera, en algún momento, ha malcriado a sus hijos. La palabra malcriar significa que no los ha criado bien. Así que cuando alguien venga y te diga, ay, pero ese niño tuyo que malcriado es, te están diciendo que tú no sabes criar. Eso es lo que te están diciendo en la cara. Ay, qué niño más malcriado. Te están diciendo, en México sería, qué chiflado, ¿no? Qué chiflado. No sé, en Venezuela o en otro país. En Colombia dicen, cuando el muchacho se porta bien, dicen, qué juicioso. Qué majadero, ¿eh? Qué majadero. Y sabes una cosa, podemos malcriar a nuestros hijos por exceso o por defecto. Hay quien malcría porque deja que el niño haga lo que él quiere. Y hay quien malcría porque no les deja hacer lo que ellos pueden y deben hacer, por exceso o por defecto. Eso no le pasa nunca a Dios, jamás le va a pasar con nosotros. Por eso, aunque Él es un Dios de amor y misericordioso y bueno y bondadoso, también nos aplica su santidad y su justicia y su corrección para que haya equilibrio. Eso lo hace el Dios soberano. Sí, mis amados hermanos. De hecho, leía un pensamiento en estos días que decía, Jesús era amigo de los pecadores, porque hay mucha gente por ahí que, no, Jesús era amigo. Sí, Jesús era amigo de los pecadores porque un verdadero amigo llama al arrepentimiento. Él sí era un verdadero amigo de los pecadores. Si tú al pecador no lo llamas a arrepentirse, no eres su amigo. Y aquí esto pudiéramos aplicarlo a la disciplina o la enseñanza en el hogar. Si tú te consideras amigo de tus hijos y tú no los disciplinas y tú no los enseñas y tú no los corriges, eres un falso amigo. De hecho, un día ellos te lo van a sacar en cara. Mi padre, tú que piensas que les estás dando libertades y les estás dando comodidades, un día ellos te van a decir, si mi padre me hubiera... Porque tenemos un Dios, hermanos, que es soberano. Y Él, recuerden esto, Él no es un Dios indeciso como nosotros. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cuándo lo hago? No, Dios no entra en ese dilema. Hay una belleza y una coherencia perfecta en la forma en que cooperan todos los atributos de Dios. Óigalo bien, usted tiene que ver a Dios como todo lo que Él es. Y ese ha sido el gran problema en los púlpitos. En muchos lugares solo se habla de un Dios de amor, solo se habla de un Dios de misericordia, de un Dios bueno, de un Dios, y no se habla de la otra parte. Entonces es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero Él, hermanos, es un Dios complejo en el sentido de toda esa combinación de atributos. Su carácter, de hecho, se parece más a una sinfonía. ¿Saben lo que es una sinfonía? Ese grupo de instrumentos tocando de manera armoniosa. Eso es una sinfonía. Dios es así. A diferencia de la interpretación de un solista que toca un solo instrumento. No, Dios es esa sinfonía. Así que, mis amados hermanos, cuando decimos que la soberanía de Dios significa que Él puede hacer y de hecho hace todo lo que quiere y decide hacer, nos referimos a que no hay ninguna fuerza externa a Dios que pueda impedir o pueda frustrar lo que Él ha decidido hacer. Óigalo bien, no hay nada que se pueda interponer o que pueda frustrar los planes de Dios. Nada ni nadie. Cuando Dios decide que algo va a suceder, hermanos, sucede.
Se puede decir de otra manera, todo sucede porque Dios quiere que suceda. De hecho, a cada rato nosotros queremos defender a Dios o hacer que Dios luzca bien delante de la gente, ¿no? Y entonces pasa, por eso que pasa algo y enseguida le echamos la culpa al diablo, ¿no? No. Es posible que Dios haya usado al diablo, es posible, pero fue Dios. Fue Dios. Y Dios no se siente mal porque digamos que Él hizo esto o aquello. No. Somos nosotros en nuestra ignorancia de la palabra de Dios, de lo que Él ha revelado, que decimos estas cosas. Todo, hermanos, sucede porque Dios quiere que suceda. Y eso va contra la mentalidad de estos tiempos. Mírenlo, el profeta Isaías lo dice de esta manera. Allí en Isaías 46, versículos 9 y 10. Oigan las palabras de Dios a través del profeta. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Está hablando Dios, tu Dios, mi Dios, el soberano Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Oye bien esto, y nada hay semejante a mí. Nosotros tristemente hemos fabricado dioses en nuestra mente que no son como Él. Dice el versículo 10, que anuncio, oigan bien, ¿qué dice Dios? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es el retrato de un Dios soberano. De hecho, hermanos, ser Dios es hacer que su propio propósito siempre se cumpla. Con Dios no pasa con nosotros. Ay, yo tenía estos planes, pero... A ver, ¿cuántos planes tú y yo teníamos para el 2020? No te los voy a preguntar ahora, pero tú tenías tu lista de planes, yo tenía la lista mía. ¿Y qué hizo Dios con toda la lista de planes? Eso no le pasa a Dios. Todo lo que Dios ha planeado lo va a llevar a cabo y no hay fuerza en el cielo ni en la tierra que lo impida. Qué bueno. Porque si no hubieran detenido el plan de redención. ¿No se ha fijado usted nunca cómo en las Escrituras se nos dice cómo los hombres trataron una y otra vez de detener el plan de salvación de Dios? Una y otra vez. Y que nadie pudo impedir que Jesús llegue. ¿Tú nunca te has fijado la cantidad de barreras y de obstáculos que se presentaron delante de Jesús para que Él llegara a la cruz? Desde que nace, están buscando eliminarlo. No solo a Él, desde que el pueblo del cual Él vendría, cuando ese pueblo surgió, querían acabar con ese pueblo. Por supuesto, los que han tratado de acabar con el pueblo de Israel en estos últimos, diríamos, siglos, están equivocados porque ya el pueblo de Israel, sí, aunque tiene un plan Dios con él, pero ya el principal propósito que Dios tenía con Israel, ¿cuál era? Traer de ahí el Salvador, y ya vino. Aunque desaparezca mañana el pueblo de Israel, ya Dios llevó a cabo su plan redentor y Dios mantiene al pueblo de Israel ahí, que es un milagro. Que ese pueblo esté allí es un milagro, no por ellos, sino porque Dios tiene un plan con ellos desde la eternidad y lo va a llevar a cabo. Y nadie, óyelo bien, mira que han tratado de acabar con ese pueblo. Nadie, ellos no están allí porque sean buena gente, no. Ellos están allí porque Dios dijo y se va a cumplir lo que Dios dijo. Nada más. Porque no hay quien pueda contra el Dios soberano. Dios no solo, hermanos, declara los eventos futuros que sucederán, no.
Él no solo los anuncia, Dios hace que sucedan. Él dijo, y el Mesías nacerá de una virgen, y Dios se encargó de eso. Dios escogió a la virgen, la embarazó por medio de su Espíritu Santo y se encargó de que fuera así. No solo lo dijo, Él lo hizo. ¿Y sabes qué, María? No vas a dar a luz en tu casita, no, vas a parir en Belén. Y me imagino que María tendría ya al médico primario allá en Nazaret. Óyeme, que en unos días vengo para acá para parir. ¡No! El médico primario se quedó esperando a María. Parió, dio a luz en Belén. Porque Dios así lo profetizó y lo hizo Dios. Y puedo mencionarte miles de eventos. Y eso tiene que ver contigo y conmigo hoy también. Lo que pasa es que tú y yo no estamos metidos en la Biblia. Es decir, tu vida y la mía no está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque tu vida y la mía pertenecen a otra etapa. Pero el mismo Dios que se revela aquí en las Escrituras sigue actuando de la misma manera. De manera soberana, mis amados hermanos. Él decreta y luego agrega estas palabras allí en Jeremías 1:12. Miren las palabras de nuestro Dios en Jeremías 1:12. Dice el profeta, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. En otras palabras, valga la redundancia, lo que Dios ha dicho, Él se apresura a ponerlo por obra. Ni los gobiernos ni los imperios pueden hacer lo que Dios hace. Pregúntale a la Casa Blanca, pregúntale al gobierno de tu país, pregúntale a quien sea cómo han tenido que este año 2020 y constantemente han tenido que cambiar de planes porque en base a lo que está pasando ellos no pueden, no saben qué van a hacer. Nuestro Dios no. De hecho está la experiencia dura que vivió Job. Usted conoce la vida de Job, ¿verdad? Y esa experiencia difícil le enseñó a Job lo que esto significa. Y debiera enseñarnos a nosotros. Miren, aquí nadie quiere vivir experiencias difíciles, pero ¿sabe qué? Después que las he vivido, le doy gracias a Dios por ellas. Miren, si yo no vivo la experiencia que Dios me llevó a vivir en ese hospital con 19 años, perdí muchas cosas en ese tiempo. Yo fuera hoy mucho más flojito de lo que soy, porque aquí todo el mundo es flojo, aquí todo el mundo es flojo. Fuera hoy más flojito todavía. Sí, aquí todo el mundo es flojo, todo el mundo es flojo. Por eso miren lo que Job dijo al final de su vida. En el capítulo 42, versículo 2, dice Job, Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay otra versión que dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. También Nabucodonosor aprendió esta lección. Cuando Dios humilló, y óiganlo bien, Dios humilló a Nabucodonosor, pero de manera misericordiosa. Lo puso a comer hierba. Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor, del tipo que Dios mismo le había dicho que él era la cabeza de oro de aquella estatua, diciéndole, tú eres, pero ¿saben qué? A él se le subió para la cabeza el sueño de la cabeza, ¿entiendes? Y él dijo, sí, yo soy la cabeza de oro. Y saben ustedes lo que hizo Nabucodonosor, ¿no? Hizo una estatua de oro. Y dijo, todo el mundo tiene
que postrarse delante de esta estatua, porque ese soy yo. Y Dios tuvo misericordia de él y Dios le dijo, y es lo que aparece después allí en el capítulo 4 de Daniel, Dios le dijo, vas a comer hierba como las bestias. Y ese palacio que construiste, que es famoso en el mundo entero, los jardines colgantes de Babilonia y todas esas piscinas que hiciste y todo eso todo eso no lo vas a usar, vas a estar como un caballo, como un mulo ahí en el jardín comiendo hierba, mojándote todos los días, arañando la tierra con las uñas esas que te van a crecer y un pelo que vas a parecer la crin de un caballo. No fue un día ni dos. ¿Cuántos años estuvo ahí Nabucodonosor? 7. Los 7 años más fructíferos de la vida de Nabucodonosor, comiendo hierba. Eso lo hace un Dios soberano. Y miren lo que dijo Nabucodonosor allí en Daniel capítulo 4, versículo 35. Oigan las palabras de este hombre. Yo no digo que se haya convertido, no, pero miren lo que aquel hombre, aquel corazón que tuvo que ser amargado por Dios y aplastado por Dios, dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como diciendo, ni yo pude decirle. Cuando fui a decirle que ya era un caballo, casi. Ese es el Dios soberano. Lo hizo con Nabucodonosor y lo hace con él quien quiere. Y lo puede hacer contigo y conmigo también. El salmista lo dijo de esta forma allí en el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O como Pablo ya después de ver todo el Antiguo Testamento, entonces hace un resumen. Miren el resumen de Pablo, de esta misma enseñanza allí en Efesios, capítulo 1, versículo 11. Miren las palabras de Pablo. En él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Conforme al propósito de Dios que hace todas las cosas según ¿qué? Según la opinión de la mayoría, según la opinión de los reyes, según la opinión de los demonios. No, según ¿qué? El designio de su voluntad. Mis amados hermanos, Él hace todas las cosas conforme a lo que Él quiere. Y todo lo que Dios quiere está bien. Nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, sea justo o sea injusto, porque nosotros somos los que a veces decimos, esto es injusto. No, para Dios, cuando Dios hace algo, es justo. No porque el hecho en sí sea justo, es porque el que lo hizo es el justo y todo lo que él hace está bien. Los equivocados somos nosotros. Él siempre está en lo correcto. Óigalo bien, el versículo dice todas las cosas, no son algunas cosas. Y dice que es conforme al designio de su voluntad, iglesia. No conforme a la voluntad o a las fuerzas de cosas externas a Él. Voy a terminar con una presentación de algunos
versos bíblicos que va a ser tarea para ustedes. El segundo punto lo vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante. Estoy terminando el primer punto de que Dios, nuestro Dios, hace lo que Él quiere. Y hermano, puedes irte hoy de aquí con esta seguridad. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Si Dios quiere para mí que yo muera hoy, es lo mejor que me podía pasar. Si Dios quiere que yo pierda, y ejemplos yo puedo ponerles aquí de la vida práctica, y usted debiera verlo en su vida personal y familiar. Lo que para muchos parece un desastre, lo que para muchos parece una locura, para Dios es lo mejor. Y eso es lo que debe llevarnos a confiar en ese Dios soberano. Un testimonio rapidito, porque a veces los testimonios, pienso en un hermano que fue miembro de esta iglesia por muchos años. Y muchos de ustedes lo conocen, Eleazar Zambrano. Cualquiera diría que Dios había abandonado a Eleazar Zambrano, cualquiera. Usted va a una iglesia de teología de la prosperidad y el pobre Eleazar fue un fracasado. Bueno, el apóstol Pablo sería un fracasado también, ¿no? Porque en muchas iglesias hoy, incluso a veces aún cristianos cercanos a nosotros, ven la bendición de Dios en el dinero que tienen en el banco, en los logros que tienen sus hijos en las escuelas, en los títulos que han alcanzado. Lo siento, hermanos, pero eso no es éxito para Dios. No. Moisés estaba para graduarse en el PhD en la Universidad del Faraón. Y Dios dijo, no, te voy a sacar de ahí. Tú necesitas un PhD en cuidar cabras y ovejas. Y lo metió para allá para el desierto 40 años. Ahí es donde te das cuenta. José era el niño mimado de la familia, el favorito, el querido, el amado. Dios dijo, no, eso no te conviene a ti. Vamos a mandarlo para allá para que pruebe lo que es tirarlo en una cisterna y lo que es ser vendido como esclavo y después estar en una cárcel. ¿Para qué pruebe? Para que de verdad. Pero nosotros no acabamos de entender las verdades de las Escrituras. Y seguimos confundidos con esos cantos de sirena del mundo. No estoy en contra de que te arregles los dientes. Yo tengo que ir en estos días tengo un hueco aquí desde la pandemia. Tengo un hueco aquí que casi que el plato de comida se me mete en el hueco ese. Y tengo que ir en estos días. No estoy en contra de ir al dentista. Pero me contaba Carlos hoy una triste historia. Una señora que para poner bellos sus dientes. Sí, porque ya la gente no quiere dientes para masticar. La gente quiere dientes para lucir. Esa vanidad. Sí, hermano, eso es vanidad. Y me contaba Carlos, gastó $7,000 en una dentadura Colgate. La agarró el virus y se murió con dentadura y todo. Sí, porque cuando tú te mueres te llevas la dentadura. ¡Necio! Es lo que le dijo Dios a aquel hombre rico que tenía y quería tener más. ¡Necio! Hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que tienes ahí, toda esa basura que tienes, ¿de quién será? Pero tenemos que recordarnos que la soberanía de Dios implica que Él tiene control absoluto del mundo en el cual vivimos. Y después voy a mandarles esta información porque ustedes no la tienen en el boletín, se las voy a mandar, aunque en el libro, repito, está.
rapidito. Dios gobierna el viento. Creo que hay un huracán que iba a entrar por Texas. ¿Era así, Eri, por allá? Entró, ¿verdad? ¿Quién lo metió allá? Dios lo metió. Él controla el viento. Él lo mismo lo forma y lo manda, que le dice, detente. ¿Tú te piensas que la tormenta que agarró a los discípulos aquel día en el mar de Galilea fue un imprevisto ahí que el Señor se levantó? ¿Qué es esto? Pero ustedes no vieron el weather. ¿Por qué salieron a navegar? No. Él mismo le dijo, vamos a la otra orilla, que lo que viene es una tormenta ahí que ya yo preparé para después yo decirle, detente, enmudece, y mostrar quién es Él. Pero no acabamos de creer en ese Dios. Porque sabes que ese Dios derrumba todos nuestros ídolos, todo nuestro orgullo. Él gobierna el viento, Lucas 8:25, no lo vamos a leer, solo te voy a dar la lista. Él gobierna los relámpagos, Job 36:32. Él gobierna la nieve, Salmo 147:16. Él gobierna las ranas, Éxodo 8:1-15. Él gobierna los mosquitos, Éxodo 8:16-19. Él gobierna las moscas, Éxodo 8:20-32. Él gobierna las langostas. Por cierto, creo que se estaba preparando El Salvador, Centroamérica se estaba preparando para una invasión de langostas. Y no precisamente Red Lobster. Él gobierna las codornices, Éxodo 16:6-8. Él gobierna los gusanos, Jonás 4:7. Él gobierna los peces, Jonás 2:10. Él gobierna los gorriones, Mateo 10:29. Él gobierna la hierba, Salmo 147:8. Él gobierna las plantas, Jonás 4:6. Él gobierna las hambrunas, Salmo 105:16. Él gobierna el sol, Josué 10:12-13. Él gobierna las puertas de las cárceles, Hechos 5:19. Él gobierna la ceguera, Éxodo 4:11 y Lucas 18:42. Él gobierna la sordera, Éxodo 4:11 y Marcos 7:37. Él gobierna la parálisis, Lucas 5:24-25. Él gobierna la fiebre, Mateo 8:15. Él gobierna toda enfermedad, Mateo 4:23. Él gobierna los planes de viaje, Santiago 4:13-15. Él gobierna los corazones de los reyes, Proverbios 21:1, Daniel 2:21. Él gobierna las naciones, Salmo 33:10. Él gobierna los asesinos, Hechos 4:27-28. Él gobierna la falta de vida espiritual. Todo obedece a su voluntad. Aunque es el texto que voy a usar para cerrar la próxima semana, pero lo dejo de GPS para esta semana. Así que, mientras consideramos nuestro futuro con el coronavirus o cualquier otra situación que amenace nuestra vida, incluye ahí cualquier cosa, Santiago nos dice cómo pensar y cómo hablar. Santiago 4:15. Y Santiago está hablando a una generación muy parecida a la nuestra. Esta semana voy aquí, esta semana voy allá, mañana voy a trabajar. En septiembre los muchachos van para la escuela. En tal día vamos de vacaciones. ¿Está mal que yo diga todo eso? No, no está mal. Lo que está mal es que falta la frase más importante. ¿No te diste cuenta que hay una frase que faltó ahí? ¿Cuál faltó? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tú dices eso en el día? ¿Cuánta gente me escribe a mí incluso mensajes de texto? Pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir allá. Pero nadie pone, si Dios quiere. O Dios mediante, o dicen en México, primero Dios. ¿Sabes qué? Eso sí es una blasfemia.
Me está diciendo lo que hay en nuestros corazones. Cada vez que digamos voy aquí, voy allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, aún como iglesia, estos son los planes de la iglesia, si no decimos si Dios quiere, somos unos idólatras. Y no hemos conocido al Dios soberano. Eso fue lo que le dijo Santiago a los creyentes. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Padre, gracias porque tú siempre hablas. Nos has hablado, a mí me hablas constantemente en tu palabra. No necesito sueños, no necesito que alguien venga a decir nada. Tu palabra es suficiente. Si el que viene a decir algo viene con tu palabra, será bienvenido, pero si no, no necesitamos otra cosa porque tu palabra es la verdad. Y tú eres el Dios de verdad. Y en esa verdad nos has revelado que tú eres el soberano Rey y Dios, que hace lo que quiere. Gracias te queremos dar en esta hora, porque en tus planes eternos tuviste compasión para con nosotros y nos has salvado, Señor, para que ahora vivamos el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, sometidos a ti y a tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a preguntarnos si en verdad estamos buscando el hacer tu voluntad o en llevar a cabo nuestros sueños y nuestros anhelos. No hay nada más precioso que someter nuestra vida a tus planes. Guíanos, oh Dios. Gracias por todo lo que nos sigues enseñando a través del coronavirus y de otras cosas que han venido a nuestras vidas en otro tiempo y ahora en esta etapa. Es una muestra más de tu amor y de tu misericordia para con tu iglesia, para con tu pueblo. Guíanos en esta semana que ha comenzado. Ayúdanos, oh Dios. Somos flojos, somos débiles, pero en Cristo todo lo podemos. Es en Él, es en el poder de tu Espíritu que has puesto en cada uno de nosotros que podemos obedecerte a ti antes que a los hombres y deleitarnos en hacer tu voluntad y llevar a cabo los planes que tienes para con nosotros. Perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Y sigue enseñándonos el camino que debemos andar. Cuida de mis hermanos, de cada familia de esta congregación, de tu pueblo en todo el mundo, porque no hay mayor peligro que el vivir en desobediencia y apartado de ti. No es el coronavirus, no es el cáncer, no es ninguna enfermedad, no es ninguna mafia, no es ningún otro peligro mayor que el vivir separados de ti, Señor. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias porque tenemos esa seguridad preciosa por medio de Jesucristo. En el nombre de Él y por sus méritos,
Te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.